Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Ahí estoy grabando. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2 de 2 Corintios. Vayan rápidamente para allá. 2 Corintios capítulo 2. Y nos restaría hoy día comentar o analizar del versículo 12 al 17. ¿Ok? Del versículo 12 al 17. Si ustedes se fijan ahí en su Biblia, van a notar que hay dos títulos. En el versículo 12 encontramos un título que dice Ansiedad de Pablo en Troas. Y el segundo título está en el versículo 14 y dice Triunfantes en Cristo. Esto es muy interesante porque, como les he enseñado, sobre todo en las clases de Romanos que tuvimos con algunos, cuando estudiamos Romanos y cuando estudiamos Gálatas, ¿no? Yo no sé si se acuerdan algunos que les expliqué que el mensaje de la justificación por la fe, la justicia de Cristo, ¿no es cierto?, la confianza en los méritos del Salvador para experimentar una relación con Jesús plena, poderosa, victoriosa o triunfante, ese mensaje es transversal a toda la Sagrada Escritura. Si ustedes van a Ezequiel, a Isaías, a Génesis, a Deuteronomio, si ustedes van al Apocalipsis, si ustedes van a las 3 cartitas de Juan, si ustedes van a Mateo, a Marcos, si ustedes van a todas las cartas de Pablo, toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, se van a encontrar con la justificación por la fe. De hecho, la famosa frase de allá de Romanos que dice el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Esa frase está tomada del Antiguo Testamento. Todo el mensaje de la Escritura es el mensaje de la salvación por la fe. Aquel que diga lo contrario, pues no conoce la Biblia o lo han deformado en alguna clase bíblica o en algún instituto teológico, lo han pervertido. La salvación por la fe es el mensaje del Antiguo Testamento, simbolizado por ritos y ceremonias. Y el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje también del Nuevo Testamento, personificada en la encarnación de Dios en la persona de Jesús. Entonces, cuando leamos, por ejemplo, en este caso, 2 Corintios, ustedes tienen que estar entrenados en ir reconociendo qué textos, qué expresiones, qué versículos dicen directa relación con la justificación por la fe. Hay veces que Pablo nos va a hablar de anécdotas, datos históricos, datos de viajes, ¿no es cierto?, que no necesariamente tienen que ver con la doctrina bíblica de la justificación por la fe, pero a veces él lanza expresiones que tienen que ver con la justificación por la fe. Y ustedes tienen que tener la habilidad de reconocer eso. Por eso que es importante no ser lectores superficiales, no ser de esos lectores que se aprenden los versículos así como recitado, así como quien lee una cosa aprendida, así mecánica. No, ustedes tienen que leer los textos y ir al sentido del texto. ¿Vale? Un ejemplo de eso. 2 Corintios, capítulo 2, versículo
2:14, el primero. Lo voy a leer así en completo para darles el ejemplo de que la justificación por la fe está en toda la Biblia y tenemos que reconocerlo. Y de ahí voy a analizar en detalle este versículo, ¿vale? Vamos entonces, 2 Corintios 2:14. Perdón, sí, a ver, 2:14, sí, 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva, noten, hace alusión, no, después voy al detalle, quiero ir al texto que quiero mostrarles. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, es decir, los apóstoles, en este caso Pablo y los misioneros, en todo lugar el olor de su conocimiento. Ya voy a explicar todo eso en detalle, pero fíjense la frase, nos lleva siempre en triunfo. No en triunfo en nosotros, triunfo en Cristo. Yo voy a explicar eso ya. ¿Se dan cuenta? La frase triunfo nos lleva a triunfo. Eso es justificación por la fe. ¿Por qué? Porque eso de que nos lleva siempre en triunfo es lo mismo que decir, es lo mismo cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Es lo mismo. Porque todo lo puedo en Cristo dice relación directa con la justificación por la fe, con la victoria sobre nuestra naturaleza caída, sobre nuestra tendencia al mal, sobre el pecado que reina en nuestra vida por naturaleza, ¿no es cierto? Estando en Cristo somos más que vencedores. O todo lo puedo en Cristo. O nos lleva siempre en triunfo. Son distintas expresiones para enseñar lo mismo. Es decir, que el creyente en el Dios verdadero, en la persona de Jesús como Señor y Salvador, en el ministerio y operación de la persona del Espíritu Santo, puede ganar la victoria sobre el pecado en esta vida. Puede vivir una vida sin pecado como la vivió Cristo. Porque si estamos en Él, ya no vivimos nosotros. Vive Cristo en nosotros y Él vive su vida en nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos que tener esa habilidad, desarrollar esa habilidad de reconocer en las expresiones bíblicas la doctrina fundamental, vertebral, medular, central, transversal de la justificación por la fe. ¿Vale? Un saludo a Leslie. Ah, sí. Ay, gracias. Gracias, Leslie. Bueno, entonces, una vez hecho esta introducción, vamos a analizar el versículo 14. 2 Corintios 2:12, porque de ahí empezamos. ¿Ya? De ahí vamos a empezar. 2 Corintios 2:12. La ansiedad de Pablo en Troas. Bueno, si alguno va al mapa, que está en la parte posterior de su Biblia, allá donde están los viajes de Pablo, ustedes van a ubicar geográficamente a Troas, ¿vale? Y se van a dar cuenta que cuando ustedes ubiquen Troas, para poder llegar a Pablo debía subir desde su mapa, darse la vueltita y entrar a un territorio que se llama Macedonia. ¿Ok? Y después que llega a Macedonia, bajar y recién llega a Corintio. ¿Ok?
Bueno, ¿qué sucede? Que se supone que Pablo debía encontrarse con Tito en Troas. ¿Vale? Porque Tito había sido enviado con anticipación. Eso es lo bonito de los colaboradores de Pablo. O sea, qué lindo sería si un pastor, ¿no es cierto?, o un misionero o un maestro bíblico pudiese tener colaboradores, porque sería una maquinaria evangelística poderosísima. Pero lamentablemente, y se lo digo por experiencia propia, como cunden los egos, las envidias y las rivalidades y las ambiciones personales, es muy difícil realizar esa labor hoy en día. Bueno, también era difícil en los tiempos de Pablo, pero le hablo desde mi experiencia, es muy complicado. Muy complicado. Requiere de una convicción, un convencimiento, un desapego de ciertos intereses personales para poder llevar esto a cabo. Es muy difícil. Pero en el caso de Pablo, si bien tenía enemigos y traidores que lo rondaban, también tenía colaboradores, amigos misioneros, discípulos que lo apoyaban, sin los cuales Pablo quizás no pudo haber realizado muchas de las cosas que realizó, o escrito muchas cosas de las que escribió, porque muchas de las cosas que él escribía en sus cartas eran derivadas de los informes que le hacían llegar los misioneros que andaban dando vueltas por todos lados, porque Pablo no se podía partir en 10 pedazos para estar en 10 partes al mismo tiempo, algo que me encantaría a mí también, pero no se puede. Entonces, ¿qué hacía? Como tentáculos de un pulpo, estos misioneros apoyaban, me está escribiendo mi hija, apoyaban la labor de Pablo visitando, ¿no es cierto?, las iglesias. Mi reina bella, estoy en clase en este momento, apenas termine te envío un mensajito, te quiero mucho, te amo, beso. Entonces, ¿qué pasa? Bernabé, Tito, qué sé yo, Timoteo, andaban dando vuelta por aquí y por allá. Me mandó un corazoncito, mi hija. Andaban dando vuelta por todos lados, mientras Pablo a veces estaba preso, a veces estaba desarrollando una labor misionera que requería su presencia por más días, por más semanas. Incluso se habla que por ahí se quedó 2 años, meses, se quedaba si era necesario. Entonces habían lugares, habían territorios, habían lugares donde quedaba sin la presencia de un misionero que estaba. Eso es importante, bíblicamente hablando, y eso, perdón, es que me voy a ir para otro lado, yo tengo tantas cosas que decir. Entonces, los misioneros, cuando llegaban a una iglesia o algunas comunidades de creyentes, daban la vuelta y le traían los informes a Pablo de cómo estaba la iglesia, los problemas, esto, otro. Pablo escribía cartas, se la llevaba, la traían de vuelta y había un cruce de correspondencia de información que iba nutriendo a Pablo, ¿vale? Y eso es algo que hoy en día se ha perdido. Eso es algo que se ha perdido porque nos hemos acostumbrado a la vida religiosa, la vida creyente, muy estática, muy cómoda, de mucho confort, de asentamiento, cuando realmente el espíritu misionero bíblico es un espíritu nómade. Y hoy en día se ha perdido eso, porque en vez de los creyentes salir al mundo y andar de aquí para allá, pues todos se amontonan en un templo, se amontonan en un edificio, ¿no es cierto?, 1, 2, 3 días a la semana, y eso es toda su vida religiosa, ¿verdad? O sea, las instituciones religiosas, de cierta medida, le han hecho un daño a la vida religiosa cristiana, porque los encasilla, los controla, ¿verdad? De alguna manera coarta, ¿verdad? Esa libertad, no solamente de conciencia, sino que también su libertad
espacial. Entonces, ojo con eso. Hay veces que hay creyentes que son inquietos y eso es bueno. Y los líderes pues, los ven con malos ojos y dicen, ay, este hermano rebelde, no se somete, dicen algunos. ¿Han escuchado ustedes esas expresiones? No se somete. Bueno, pero hay que indagar, ahí está la sabiduría del líder. El líder tiene que indagar, ¿verdad? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación de este hermanito inquieto? ¿No es cierto? Porque si es sana, es noble la motivación, hay que apoyarlo y no cortarle las alas. Y a veces se mira con malos ojos el hermanito que tiene iniciativa propia. ¿Por qué? Porque se quiere tener todo controlado, ¿verdad? Entonces, el líder solamente designa quiénes son los predicadores, quiénes son los maestros bíblicos, y todo controlado y que nadie se le escape, ¿no es cierto? Y eso no es bueno, eso no es el Espíritu de Dios, ¿vale? Cuando surgen jóvenes o surgen hermanitos, hermanitas que tienen inquietudes, que quieren hacer una misionera, que quieren ir para allá, que quieren viajar, que quieren esto, que quieren organizar grupos de estudio. Eso es lo otro, que cuando hermanos organizan grupos de estudio fuera de las paredes de la institución religiosa, ¡ay! Se mira con malos ojos. ¡Ay! Se están separando, son rebeldes. No, eso tiene que ser apoyado. Si usted, líder, le ha dado una buena formación a las ovejitas, ¿de qué tiene miedo? ¿Para qué quiere controlarlas tanto? Al contrario, esa gente que tiene talento y tiene lindos dones misioneros, no tiene que ser reprimida, tiene que ser apoyada, incluso económicamente. ¿Pero qué pasa hoy día? Todo el diezmo es para el líder. Todo el diezmo es para el pastor y no es malo. El pastor debe ser apoyado con el diezmo y con recursos económicos y con recursos de todo tipo si el pastor es pastor, hace su trabajo. Porque si es un flojo, no merece que lo mantengan. Pero a veces hay que destinar recursos a misioneros. Los misioneros deben ser apoyados económicamente, logísticamente, físicamente, ¿verdad? Y no poner trabas. Bueno, los misioneros que colaboraban con el apóstol Pablo daban vuelta y pululaban por toda la región, por todo el mundo, digamos, de ese entonces, ¿verdad? Poblado y conocido, y apoyaban a Pablo. Y bueno, Pablo esperaba encontrarse con Tito en Troas. Pero lamentablemente Tito por alguna razón no llegó. Y Pablo se sintió muy preocupado. De hecho, el texto dice ahí, el título dice, ansiedad. Ansiedad de Pablo en Troas. Yo estaba pensando en la tarde mientras repasaba esto, yo decía, ¿qué incentivo a la fe era tener esta incertidumbre? Porque para poder enterarse de lo que pasaba en otras regiones, pasaban días, semanas, meses. A veces los misioneros no se encontraban. Imagínense, Pablo esperaba a Tito en Troas, pero no llegó. Y en ese tiempo no había teléfono, WhatsApp. Hoy en día uno se comunica al momento. No, estoy por llegar. Llego en 5 minutos, ¿verdad? O mando una foto, me estoy con los hermanos. Pero en ese tiempo había una incertidumbre. ¿Dónde estará Tito? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué le habrá pasado? Quizás no nos encontramos. Él se fue por otro camino y yo pasé por otro. Era una incertidumbre tremenda. Había que depositar la confianza en Dios. Imagínense que se enteraban de los problemas que había en alguna iglesia y pasaban semanas para que se pudiese solucionar eso o para que el misionero pudiese llegar. O sea, para que llegue la noticia ya no llegaba al instante, llegaba con días o semanas de retraso la noticia. Y después para responder a eso, otras semanas más. Imagínense. Tremendo. Bueno, dice el texto, 2 Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas, dice Pablo, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, ese era el propósito de Pablo al llegar a Troas.
aunque se me abrió la puerta en el Señor, noten, las condiciones en Troas estaban dadas para que Pablo hiciese un fructífero trabajo. Sin embargo, del punto de vista psicológico, Pablo no estaba tranquilo, porque estaba preocupado no solamente por Tito, que no se lo encontró en Troas, sino que qué pasó en Corintios, porque Tito había sido enviado a Corintios justamente para venirse de vuelta después e informar a Pablo en Troas sobre qué estaba pasando en Corintios. Así que no estaba ni Tito, ni tenía noticias de Corintios. Noten la preocupación. Esto es un asunto tremendo, ¿eh? Esto debe llamar la atención a aquellos que son dirigentes en la iglesia, aquellos que son pastores. La ansiedad, la angustia por la condición de la iglesia. Pablo entró en ansiedad. La ansiedad es una condición de inquietud, nerviosismo, incertidumbre. ¿Qué pasa en Corintios? ¿Qué pasó en Corintios? Si no llegó Tito, ¿qué pasó? O sea, yo quiero saber cómo está Corintios, qué está pasando con los hermanos en Corintios. Y no aparece Tito para informarme. Y Pablo entró en una ansiedad. Vuelvo a leer 2 Corintios 2:12. Y saludo a Mónica, que se acaba de conectar. Qué rico que estamos. ¡Ah, estás con Gina! Están las chicas súper poderosas entonces ahí. Ok. Dice entonces, cuando llegué a Troas, 2 Corintios 2:12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta del Señor, cuando Pablo habla de que se abrió una puerta o se cerró una puerta, quiere decir que hay oportunidades o no hay oportunidades, ¿vale? Cuando se abrió la puerta es porque habían oportunidades en Troas propicias para realizar un trabajo ministerial. ¿Qué faltó ahí? Faltó un misionero, pues. Porque Pablo podría haber partido inmediatamente a Corinto y haber dejado un misionero en Troas. Pero no había quien se quedara ahí. Versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu. Pablo no estaba anímicamente, psicológicamente, en condiciones de realizar una labor misionera de manera óptima, porque estaba nervioso, estaba con ansiedad, no se podía concentrar. Cuando una persona está con ansiedad no se puede concentrar, ¿verdad? Cuando nos pasa alguna situación personal, difícil, oye, cuesta concentrarse, ¿verdad? Así que noten, no tuve reposo en mi espíritu. Cuando dice en mi espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo, cuidado con eso. En mi espíritu, esto, se alegró mi espíritu, ¿no es cierto? Estoy con un espíritu cabizbajo, ¿cierto? Mi espíritu está triste, ¿no es cierto? Cuando se dice en términos filosóficos el espíritu del hombre, el espíritu humano, ¿verdad? No, que él tiene un espíritu salvaje. Cuando se habla de eso es una expresión para denotar el sentir interior de ánimo, ¿vale? De ánimo, ¿ya? Así que no tuve reposo en mi espíritu. Él estaba con un ánimo inquieto que no lo dejaba concentrarse, a pesar de que se abrió la puerta en el Señor en Troas, pero no estaba en óptimas condiciones. Y eso es bonito leerlo de Pablo porque muestra lo humano que era también, y que no tenía ninguna diferencia con nosotros en términos de carne, de ser humano, de ser vivo. Él también se angustiaba, se entristecía, se enojaba, como todos nosotros. Así que qué bonito escuchar de él que él también era una persona que perdía la concentración, que no estaba en una situación óptima para realizar un trabajo en Troas. No tuve reposo en mi espíritu. Y noten la causa: por no haber hallado a mi hermano Tito. Así,
despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¡Wow! ¡Qué ganas de yo haberle dicho a Pablo, Pablo, vete a Corintio, déjame a mí acá en Troas, yo me quedo. Banda, tranquilo, yo te reemplazo. ¡Ay, qué ganas! ¡Qué ganas! De verdad, si yo hubiese estado con Pablo ahí, yo le digo, Pablo, ¿estás nervioso? Anda a Corintio tranquilo a ver qué pasa, yo me quedo en Troas. Pero no había nadie en Troas. Pablo no pudo realizar una labor como quisiese haberlo hecho porque estaba ansioso de saber qué pasaba con Tito y qué pasaba en Corintio. Así que Pablo partió, subió a Macedonia, a darse la vuelta, bajar y llegar a Corintio. Versículo 14. Y acá viene lo maravilloso. Y es lo que hablábamos en la introducción. Pero a pesar de eso, de ese percance, de ese imprevisto en Troas, Pablo expresa lo siguiente. Y esto que nos sirva de ejemplo a todos nosotros. ¿Vale? Porque hay veces que perdemos oportunidades, y se lo digo por experiencia propia, a veces perdemos oportunidades, cancelamos invitaciones y decimos, ay, no pude ir a este congreso, los hermanos me invitaron a tal país, pero tuve que cancelar. A veces nos lamentamos por ciertas situaciones, puertas que se nos abren y tenemos que cancelarlas. Pero todo tiene un propósito, a veces no siempre. Es posible realizar una labor donde el terreno aparentemente es propicio. Dice Pablo en el versículo 14, 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias. Noten, a pesar de, mas a Dios el Padre gracias. Bueno, no dice el Padre, eso lo digo yo. Ahí dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Noten eso, ¿eh? Nos lleva. ¿Cómo es eso que nos lleva? ¿Nos lleva así en brazos? ¿Cómo que nos lleva? Claro, si un creyente está en Cristo, y yo ya he explicado qué significa eso, qué significa estar en Cristo. Estar en Cristo quiere decir vivir diariamente confiando en Cristo. Eso es en Cristo. Estar en Cristo es no vivir así, satisfaciendo mi propia voluntad, sino vivir diariamente haciendo la voluntad de Cristo y confiando en Él, en sus méritos, en su sangre, en su sacrificio, contemplando su vida. Eso es estar en Cristo. Por lo tanto, si estamos en Cristo, gozamos de la presencia del Espíritu Santo. Claro, no podemos estar en Cristo y ser dominados por un espíritu de demonio, ¿verdad? Se entiende que el que está en Cristo es morada del Espíritu Santo. Somos templos del Señor. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos lleva, el que nos indica. Por eso que Pablo dice, más gracias a Dios más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Si estamos en Cristo, somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morará con nosotros y estará con nosotros y nos guiará toda verdad. Y el Espíritu Santo, el que nos ayuda, porque para eso el Espíritu Santo, por eso es un consolador, es un ayudador. ¿Ayudador para qué? Para vencer lo malo. Por eso que estando en Cristo Jesús,
Dios nos lleva en triunfo, en victoria. Por eso que el tema de la victoria en Cristo no es un tema de puro bla bla. Yo he escuchado por ahí en los cultos, a veces, en las reuniones: ¡ay, sí, estamos en victoria, y Cristo nos da la victoria, y victoria para arriba y victoria para abajo! ¿Será verdad eso? ¿Hay victoria en tu vida sobre los pecados? Porque si te siguen dominando y eres esclavo de ciertos pecados conocidos, porque entonces no estás en victoria. Eres solo bla bla. Acá dice: mas a Dios gracias. ¿Por qué? ¿Por qué gracias? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El verdadero creyente, el verdadero discípulo de Jesús, es el que triunfa diariamente sobre su naturaleza caída, sus debilidades, su tendencia al mal, el que va venciendo diariamente los pecados. Ese es el que está en Cristo, el que está en victoria. Cuando ustedes escuchen los cultos que el predicador dice: sí, Cristo nos da la victoria, estamos en victoria, y hablan como si... ¿Será verdad? Sería bueno preguntarle a esos predicadores si saben lo que están hablando. ¿Tienen real conciencia de lo que significa ser triunfantes en Cristo? ¿Ser victoriosos en Cristo? ¿Ser vencedores en Cristo? ¿Saben lo que significa eso? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, es decir, los creyentes, como instrumentos, ¿verdad? Como instrumentos de Dios para llevar el Evangelio, igual que Pablo fue a Troas, dice, para predicar el Evangelio de Cristo, y por medio de nosotros manifiesta Dios, noten, Dios manifiesta por medio de nosotros, o en este caso la iglesia, o debería manifestar, en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué hace Dios por medio de nosotros? Manifestar el olor de su conocimiento. ¿Somos instrumentos en esta tierra, en nuestro alrededor? ¿Somos instrumentos de Dios para manifestar olor del conocimiento de Dios? ¿Estamos difundiendo el conocimiento de Dios? Y no me estoy refiriendo a conocimiento intelectual, de libros, de párrafos, de autores. No me estoy refiriendo a eso. Cuando la Escritura dice que somos instrumentos, que Dios nos usa como instrumento para, en todo lugar, llevar olor de conocimiento, eso significa manifestar en nuestra vida la imagen de Dios. Porque quienes somos colaboradores de Dios, reflejamos la imagen de Dios. Porque Dios por medio de nosotros, y cuando dice por medio de nosotros, quiere decir que somos representantes. Y si somos embajadores, representantes, bueno, tenemos que mostrar la mejor cara. Y desde el punto de vista espiritual, ¿cómo se muestra la mejor cara de Dios? Con el buen testimonio. ¿Y qué es el dar buen testimonio? ¿Qué significa dar buen testimonio? ¿Llevar pancito a los pobres? No, eso lo hace cualquiera. ¿Qué significa dar buen testimonio?
¿Qué es dar buen testimonio? ¿Qué es difundir el olor del conocimiento de Dios? O difundir la gloria de Dios. ¿Qué es eso? Dar testimonio es lo mismo que difundir la gloria de Dios o dar gloria a Dios. Dar buen testimonio es lo mismo que difundir el olor del conocimiento de Dios. ¿Qué es dar buen testimonio? Es manifestar al mundo, escuchen bien, ¿qué es buen testimonio? Es manifestar al mundo, no hablando, porque predicar, hablar y griterío, eso lo hace cualquiera. Cualquier imbécil predica. Los sermones bonitos no son prueba de que eres un hijo de Dios, ni que estás en Cristo. ¿Me noten lo que estoy diciendo? Por eso no me invitan a los templos, ¿verdad? Por eso no me invitan a los templos. Porque si no, el 90% de los presentes tendría que esconder la cabeza en un hoyo. ¿Qué es dar buen testimonio? ¿Qué es estar en Cristo? Dar buen testimonio o ser luz del mundo es manifestar en nuestra vida, y cuando uno digo manifiesta, significa que el resto se da cuenta, pues. ¿Vale? Es manifestar en la vida con la boca cerrada. Con la boca cerrada, mudo. Manifestar en nuestra vida, en nuestra conducta, la boca cerrada. En nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento diario, manifestar lo que la gracia de Cristo ha hecho por mí. Con la boca cerrada, sin decir nada. Si cualquier imbécil predica. El verdadero Hijo de Dios que está en Cristo, sin predicar, predica con su vida, con su conducta. No anda diciendo a todo el mundo, a los compañeros de trabajo, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Cuidado conmigo, porque yo soy hijo de Dios. El verdadero creyente está con la boca cerrada. Entiéndase, boca cerrada, que no se jacta. No se anda jactando que él es hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios da testimonio con su vida. No tiene para qué decir que es cristiano, porque se le nota que es discípulo de Cristo. Porque vive los principios de la ley de Dios. ¿Me están entendiendo la profundidad de lo que significa ser luz del mundo? Cuando uno entiende esto, se da cuenta del ridículo que hacen muchos en la calle, en las reuniones, en los medios de comunicación. Así que el texto dice acá, el 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque, y sigue argumentando, porque para Dios somos grato olor de Cristo. O sea, no solamente somos olor que llevamos a todo el mundo, sino que para Dios somos olor, grato olor de Cristo en los que se salvan. Esto de que somos grato olor de Cristo también es justificación por la fe. Yo les he dicho que aprendan a reconocer en las expresiones de Pablo dónde está la justificación por la fe. Y acá la encontramos otra vez. Porque para Dios somos grato olor. ¿Qué quiere decir que para Dios somos grato olor?
Grato quiere decir algo que me reconforta, algo que es acepto. Y eso es justificación por la fe. ¿Ok? Somos justificados por la fe. Somos aceptos a Dios. Somos recibidos por Dios. ¿Vale? No somos rechazados por Dios. ¿Ok? Grato los de Cristo en los que se salvan. Y acá yo voy a hacer un paréntesis para aclarar algo. No es mi intención hacer un estudio sobre el tema de la salvación propiamente tal, pero toda la Escritura enseña que la salvación es un proceso. La salvación o el ser salvo no es un acto automático inmediato. Hay algunos predicadores que dicen, eres salva, ¿verdad? Aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, ya eres salva. Depende. Como que ya salva. Si tú dices, ya eres salvo, bueno, entonces ¿para qué va a haber un juicio, pues? ¿Para qué tenemos juicios entonces? Hay que poner en la Biblia juicio, porque ¿para qué tiene que haber un juicio donde se traerá toda obra, se juzgará a cada cual según sea sus obras, ¿verdad? ¿Para qué? Si ya soy salvo. O sea, no importa lo que yo haga después, ya soy salvo. Bueno, ni las leyes humanas funcionan así. Cuando yo cometo un delito, me voy preso y pago por ese delito. Hasta que obtengo mi libertad. Y soy libre. Soy salvo. Pero si vuelvo a robar, ya no voy preso. Porque como ya quedé libre, ya soy salvo. Entonces ahora sí puedo robar todo lo que quiera porque ya soy libre. Claro, soy libre porque esa libertad es una oportunidad para no seguir robando. Esa libertad no es para que yo salga a hacer lo que yo quiera, es para que yo me apegue a las leyes sociales. Pero si vuelvo a delinquir, otra vez me voy preso. En el Evangelio pasa lo mismo. Tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Eres justificado por la fe, eres perdonado, y de ahí comienza todo un proceso, una vida de restauración, perfección o santificación. Es un proceso. La salvación es una experiencia que se va confirmando o rechazando. Y ahí entra la otra polémica que algunos intentan enredar a los creyentes. ¡Ay! ¿Se pierde la salvación? ¿Han escuchado ustedes esa absurda discusión? ¡Ay! ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Han escuchado? Bueno, el que conoce la Biblia y conoce la justificación por la fe, sabe que sí se puede perder la salvación. Claro. Porque si yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, ¿cierto? Y comienzo una vida de creyente, por X motivo, porque a todo esto yo acepto a Jesús voluntariamente. A mí nadie me obliga, ni el Espíritu Santo obliga a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, mi vida como creyente depende de mi decisión de seguir siendo fiel a Jesús como Señor y Salvador. Y si yo quiero traicionar a Cristo Jesús, y si yo ya no quiero ser creyente, y si yo ya no quiero nada con la religión, ¿me va a obligar el Espíritu Santo a ser creyente? No. Yo puedo rechazar la gracia de Cristo, puedo rechazar la invitación a la salvación. ¿Puedo rechazarlo o no? Entonces, ¿cómo es eso de que ya fui salvo? O sea, si yo renuncio a la fe en Cristo, igual soy salvo.
Porque una vez acepté a Cristo, sí, ya estoy salvo ya. Cuidado con eso, porque eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Vale? Entonces no existiría la apostasía, pues. La apostasía tiene que ver con la renuncia. Cuidado con esas discusiones bizantinas que algunos por no tener buena formación nos quieren enredar, nos quieren confundir. ¿Vale? Acá dice el versículo 15, estoy en 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Saben ustedes que en el griego original, esto de que se salvan, en realidad están siendo salvados? Esa es la expresión correcta. Porque la Biblia enseña que la salvación es una experiencia que va madurando, ¿no es cierto?, hasta que soy juzgado, deliberado, y se confirma mi elección. Y soy salvo, definitivamente, por decirlo así. ¿Vale? Esto es como un estudiante, ¿verdad? Cuando yo acepto el desafío de estudiar una carrera, por eso se llama carrera, ¿verdad? Porque es un periodo. Yo acepto el compromiso de estudiar una carrera, ¿no es cierto? Por ejemplo, licenciatura en historia, que es lo que estoy estudiando yo. Licenciatura en historia. Entonces, todo un proceso. Yo acepté, me aceptaron en la universidad, yo también adquirí un compromiso de pagar las cuotas, en fin. Y se genera un feedback ahí, una retroalimentación, ¿vale? Y comienzo la carrera. Pero yo a mitad de la carrera puedo renunciar. Y si yo renuncio a la carrera, ¿sigo siendo estudiante? No. ¿Soy licenciado? No. Porque decidí renunciar a la carrera. Pero mientras estoy estudiando, ¿puedo decir soy licenciado? No, porque todavía no he terminado la carrera. Por lo tanto, no puedo decir soy licenciado. Tengo que decir soy estudiante de licenciatura. Cuando termine ese periodo y ese proceso y termina la carrera, me titulo. ¿Qué quiere decir cuando me titulo? Que durante 5 años me mantuve firme en la decisión de estudiar la licenciatura. Lo mismo pasa con el creyente. Hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Hemos decidido ser su discípulo y caminar con Él. Y Él nos ha aceptado como olor agradable. Pero ahí sigue toda una carrera donde hay que ganar la victoria, hay que vencer, hay que dar testimonio. Hay todo un proceso que se llama de perfección cristiana o santificación. ¿Cuándo me titulo? Cuando termine el juicio. Porque el juicio me delibera, según mis obras, delibera, ¿no es cierto?, si he terminado la carrera o no, si ya es tiempo de la madurez. ¿Ok? No existe en la Biblia tal mensaje de la salvación instantánea. ¿Ok? Saludos para Luis Ricardo. Sigamos leyendo entonces, ya me detuve, me entusiasmo ya y estoy en la hora. Entonces estamos en el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, ¿verdad? O están siendo salvos. Cuando dice los que se salvan, dice relación con los que están en la carrera, los que están en la vida del creyente, que es un proceso que dura toda la vida. Y en los que se pierden. Claro, hay algunos que escogen no seguir a Jesús y bueno, están sembrando perdición para la perdición final. Están sembrando muerte para la muerte final. Pero nosotros estamos sembrando vida para la vida eterna. A estos, versículo 16, a estos ciertamente, es decir, para los que se pierden,
o han escogido, noten, han escogido no seguir el camino de salvación, es decir, se están preparando para la muerte, para perderse. Estos, versículo 16, a estos ciertamente olor de muerte. El olor generalmente anuncia algo, anuncia algo. Para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Esa pregunta, ¿quién es suficiente? Dice, ¿quién es capaz? ¿Quién es capaz de soportar esto o de experimentar esto? O sea, humanamente no podemos. ¿Quién es capaz? Cuando ustedes leen esa expresión de que ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Quiere decir, es una expresión que denota humanamente no se puede. O sea, ¿quién puede? ¿Quién puede ser salvo por uno mismo? No se puede. Versículo 17. Pues no somos muchos. Perdón. Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran. Esa palabra medran dice relación con tráfico, negociaciones truculentas, viciadas. Noten, pero no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios. Cuando dice esto de parte de Dios, confirma la idea de ser representantes, colaboradores de Dios. Eso es estar de parte de Dios, ¿verdad? Y delante de Dios. La expresión delante de Dios dice relación con ante Dios. Es decir, con temor, en su presencia. ¿No es cierto? No lo ignoramos. Eso quiere decir delante de Dios. Hablamos en Cristo. Es decir, como colaboradores difundimos el conocimiento de Dios, pero estando en Cristo, en el Espíritu Santo. ¿Vale? Queridos amigos, vuelvo a reiterar, y con esto termino, la importancia de tomarle el peso a las expresiones bíblicas. ¿Qué quieren decir cuando Pablo dice delante de Dios, en Cristo, de parte de Dios, olor agradable? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué denota? ¿Qué está expresando? Y tiene una profundidad espiritual práctica para nosotros. Y sin embargo, me atrevo a decir que la gran mayoría, cuando lee esto, no capta lo que Pablo nos quiere entregar. Bueno, y para eso Dios ha levantado maestros en su congregación para explicar esto, ¿vale? Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Terminamos el capítulo 2 de 2 Corintios. Así que ya estoy saldando mis deudas que tenía con ustedes. Y espero el próximo lunes, porque los lunes, yo hoy día recuperé clase, pero esto Corintio corresponde a los días lunes, ¿ok? Lunes 20 horas. Dios mediante, el próximo lunes estaremos empezando el capítulo 3 de 2 Corintios y se viene buenísimo. Noten el título de 2 Corintios 3. Ministros del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir eso? Ministros del nuevo pacto. Bueno, algo he dicho en algunas clases anteriores, pero lo vamos a volver a tocar. Y si se fijan, el capítulo es bastante extenso. Así que ahí no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá porque me tengo que conectar rapidito. Me tengo que conectar para el curso. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.